A continuación vamos a ver algunos símbolos que van a representar a diferentes tipos de transformadores. Por ejemplo, aquí tenemos un transformador que se representa en un diagrama unifilar. Básicamente la información que vamos a tener en este tipo de diagrama sería la capacidad del transformador, que ya dijimos que son VAs, y la relación de transformación, el voltaje del primario y el voltaje del secundario. Este tipo de transformador lo podemos representar también de otro modo. Por ejemplo, acá tenemos un transformador de control, el cual se utiliza típicamente en los circuitos de control de motores trifásicos. Normalmente se tienen dos bobinas en el voltaje mayor y una bobina en el voltaje menor. Dependiendo del arreglo que hagamos de las bobinas en la entrada, es decir, en el voltaje mayor, vamos a obtener un voltaje en la salida. Este transformador tiene, como ustedes observan, 3 bobinas. Por ejemplo, acá nosotros vamos a tener un transformador con 2 bobinas, pero en la salida, si ustedes observan, tenemos una derivación. Es decir, en la bobina de baja vamos a tener nuestras 2 terminales, que son los extremos de la bobina, y una tercera terminal, el cual la vamos a tener conectada a la mitad de las espiras que formen esa bobina. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que nos va a dar es que el voltaje que tengamos en los extremos va a ser la mitad del voltaje que vamos a tener medido de uno de los extremos al centro. Ejemplo, si aquí tenemos 12 volts, de aquí al centro vamos a tener 6 volts. Y esos mismos 6 volts los teníamos acá. ¿Por qué razón? Porque tenemos la misma cantidad de espiras de un lado que de otro lado. Si ustedes observan en este otro ejemplo, en este otro símbolo, tenemos un autotransformador. Se le llama así y se le distingue porque es una sola bobina. Y nosotros lo que vamos a tener es, a cierta cantidad de espiras, vamos a tener una derivación, otra derivación, otra derivación, todas las que nosotros requiramos para nuestro circuito que vamos a alimentar. Y esa salida de tensión que tenemos en nuestras derivaciones va a estar en proporción al número de espiras o número de vueltas que hayamos conectado. Ejemplo, si nosotros medimos de aquí hasta acá 440 volts y esta parte de aquí representa un 10% del total de vueltas, entonces va a representar a un 10% del voltaje máximo de la bobina. Y si nosotros en la siguiente derivación tenemos un 20% de las espiras de toda la bobina, entonces equivaldría que la salida de tensión aquí sería el 20% del total del voltaje que le estamos alimentando. Para eso nos serviría tener estas derivaciones, para que con un solo voltaje pudiéramos tener multisalidas, multivoltajes para diferentes requerimientos de un mismo circuito. Si ustedes observan, por último, tendríamos un autotransformador, que a este le vamos a llamar reóstato. Este también tiene una derivación, pero esta derivación es móvil. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos desplazar esta derivación a lo largo de la bobina, de tal modo que nuestro voltaje de salida iría de un valor de 0 hasta un valor máximo, controlado mecánicamente. Es bien importante aquí reafirmar que, como ya lo comentamos, la relación de transformación normalmente se utiliza como referencia a los voltajes de entrada y salida, pero es bien importante reafirmar que esta relación de voltajes equivale a una relación de espiras o de vueltas en nuestros embobinados. Si aquí ustedes observan, tenemos una relación de 4:1 en nuestros voltajes, en nuestra cantidad de espiras sería igual de proporción. Es decir, tendríamos acá 4 espiras o 4 vueltas en la entrada, en el lado de alta, por una vuelta en la salida, o sea, en el lado de baja. Entonces, en conclusión, el número de vueltas que tengamos en un transformador va a ser proporcional a la relación de transformación de voltajes e inversamente proporcional a la relación de corrientes. Otro símbolo que también son importantes son nuestros transformadores de instrumentación. Como aquí ya lo comentamos, estos equipos, estos transformadores, no nos sirven para alimentar una carga eléctrica como sería el caso de los demás transformadores. Estos solamente nos sirven para hacer mediciones. En el caso del TC, esto representaría el símbolo de un transformador de corriente. Este sería nuestro conductor por el cual nosotros circulamos una corriente que deseamos medir. Entonces, nuestro transformador, por ejemplo, si su relación de transformación es de 200 a 5 amperes,
Por cada 200 amperes que pasen por esta línea, nosotros el TC nos va a reportar 5 amperes. Al igual como lo comentamos en los otros transformadores, esta proporcionalidad no la podemos cambiar. Si nosotros por este conductor hacemos circular 100 amperes, es decir, la mitad de su valor nominal, entonces nuestra salida que nos va a reportar el transformador serían la mitad, es decir, 2.5 amperes. En el caso del transformador de potencial, que ya dijimos que es responsable de medir la tensión en un circuito, se conecta en paralelo a nuestras líneas que deseamos medir y su relación de medición también va a estar en función de voltajes. Estos dos equipos por lo general los vamos a encontrar juntos dentro del equipo de medición de CFE. Y de igual modo en nuestros diagramas eléctricos los vamos a tener representados así y juntos. En ocasiones solamente vamos a tener nuestro transformador de corriente conectado en serie con las líneas que van hacia los motores, y ahí su función más de medición es de protección. En general, estos son los símbolos que se llegan a utilizar para representar diferentes tipos de transformadores. A continuación, vamos a hacer algunas mediciones para comprobar esta proporcionalidad que tenemos en los datos de placa.